Alegrémonos, llenémonos de dicha y demos gloria a Dios porque ha establecido entre nosotros un reinado. El Señor nuestro Dios omnipotente es el que hace el reinado para cada uno de nosotros. Apocalipsis 19, 7, 6. Mis queridos hermanos, bienvenidos a esta reflexión de la palabra de Dios, poniéndonos siempre en las manos de un Dios que es vivo y verdadero, un Dios que nos llama siempre a su seguimiento. Por eso elevemos siempre este sentido de confianza, esta oración, este encuentro con Él, sabiendo que Él es el que nos brinda en todo momento y lugar lo que quiere que nosotros caminemos con Él. ¿Y por qué te utilizo tanto la expresión caminar con Jesús? Porque es que Jesús cuando llama y nos invita a encontrarnos con Él. Él es nuestro Señor. Él quiere que nosotros vamos detrás de Él. Él más quiere que vamos a la par de Él, porque Él nos enseña. Y para poder enseñar, tenemos que estar alrededor de lo que es el Maestro, y el Maestro es el Señor. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 32 a 37, nos habla del grupo de los creyentes. ¿Y quiénes son el grupo de los creyentes? Aquellos que son capaces de dejarlo todo y seguirlo verdaderamente a Él. San Pedro, después de recibir la unción del Espíritu Santo y haber sido enviado, como lo escuchamos en días pasados, haber sido enviado a perdonar los pecados, y sí, es a perdonar los pecados, que Jesús le da la potestad. Vayan, reciban el Espíritu Santo, a todos los que le perdonan los pecados le quedan perdonados, y a todos los que los retengan les quedan retenidos. Entonces le da la potestad y el poder de perdonar los pecados a los apóstoles, y por eso nosotros decimos que somos una iglesia fundada por Jesucristo a través de ese año 33, parte de la historia, y después Él los envía y los da la fuerza, los manda con el don del Espíritu Santo para predicar, para bautizar, para curar, para liberar, para ayudar a aquellos que están necesitados. Pero en esa primera iglesia, que podemos decir esa primera iglesia que lo hace con los apóstoles, y después los apóstoles con aquellos que se le van juntando, llega a través del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos va mostrando algo que es la unidad. La unidad es muy importante, pero no la unidad manipulada, que es que el peligro es que muchas veces nosotros seguimos a ciertas personas que hacen una unidad o un seguimiento manipulado. No, Jesús quiere que lo hagamos en libertad, con una libre expresión, con un libre consentimiento, y en plena libertad que lo sigamos y lo tomemos a Él, que lo sigamos en completa libertad. ¿Y por qué? Porque cuando yo estoy en libertad de responderle al Señor, hay dos cosas que puedo hacer. Primero, o me encierro en mí mismo y tengo ese gozo para mí mismo, o al contrario, me abro a los demás. Y cuando me abro a los demás, comienzo a ver que el otro es importante, porque el otro es la presencia de Dios también en la vida. Y Jesús a eso fue lo que vino, a enseñarnos un caminar, pero con el otro, no a caminar solos, no ser egoístas, no querer ser yo y nada más que yo. No, es poder caminar con el otro, y ese es el sentido de la resurrección. El sentido de la resurrección es caminar de la mano con aquel que está a mi lado, y eso lo enseña Jesús, y por eso les da el Espíritu para que ellos también caminen con los demás. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como les decía en esta semana, es el llamado del Evangelio del Espíritu Santo, porque en todo él se va a ver los frutos del Espíritu Santo que se va a ir caminando, y se va a ir entregando, y se va a ir conociendo. Vamos a tener esa oportunidad de que a través de ese conocimiento, nuestra vida o la vida del cristiano, aquel que está empezando, se estaba fortaleciendo. ¿Y por qué fortaleciendo? Porque muchos eran judíos, de aquellos unos judíos conversos, y esos judíos conversos
compartían con aquellos que no eran judíos, o pues aquellos que estaban alejados, que eran paganos, que eran los alejados de todo aquello, pero que tenían una esperanza de la llegada de un Mesías. Y a través de esa esperanza se comienza a forjar y a formar toda una gran cantidad o una institución, pero a través de la unción que se les estaba dando. Por eso cuando ellos recibían la palabra, y no solamente la palabra, sino que eran bautizados con unción del Espíritu, formaban una comunidad. Y esa comunidad, que es de vida y amor, los lleva a plenitud a poder llegar a compartir. Ahí se acaba el egoísmo. ¿Y por qué se acaba el egoísmo? Porque el Señor es el que va guiando. Si mi vida está puesta en las manos de Él, el Señor me guía. Pero si yo pongo mi vida en las manos de otras cosas o simplemente amo otras cosas, el Señor me espera hasta que yo regrese a Él. Muchos dicen, es que el Señor no me ama, el Señor me dejó. No, el Señor no te dejó, mi hermanito. El Señor no, tú eres el que dejaste al Señor. Tú tomaste la decisión de no seguirlo. Tú hiciste caso omiso al llamado y te fuiste por otras cosas, seguiste otro camino. Entonces después nos pasa algo y le echamos la culpa a Dios. Es que mire, no. Tenemos que ser conscientes que nosotros tomamos decisiones. Y esas decisiones son las que o nos ayudan o hacen que retrocedamos. Pero las decisiones que tomemos no le echemos la culpa al otro. Porque soy yo en mi libertad el que debo de tomar esa decisión de seguir a Jesús o no. El evangelio del día de hoy es el evangelio de San Juan capítulo 3 versículos del 7 al 15. Y termina quizás el versículo 7 y el 8. Hasta ayer llegamos hasta el 8. Y dice, dijo Jesús a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo me imagino que se sorprendió cuando el Señor le estaba diciendo esas palabras. Nosotros estamos por ahí caminando, cuando menos pensamos, va llegando un susurro, va llegando un vientecito y nos va refrescando, y eso como que nos devuelve a nosotros a gran parte de frescura, pero no sabemos de dónde viene el viento, tampoco sabemos para dónde va, solamente lo sentimos, solamente Él llega y nos roza y nos da frescura, pero hay que nacer de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo, y tener unas nuevas experiencias, tener esa nueva experiencia a través de la verdad, y la verdad plena de Jesucristo, que nos ayuda para que Él mismo sea el que nos va ayudando en todo momento y lugar. Dar testimonio firme de Él. Dar ese testimonio a través de poder decir, es que Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. No es el Señor de los demás. No es decir, debemos de comenzar a cambiar. Porque nosotros en la Santa Misa o en la Eucaristía o cuando profesamos el credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. No dice creemos. Y muchas personas dicen creemos. No, soy yo el que tengo que decir, yo creo. Yo creo que Jesús es el Señor, yo creo que el Padre me creó y yo creo que el Espíritu Santo viene a mi vida para ayudarme a santificar. Y eso es lo que le está diciendo quizás el mismo Jesús a Nicodemo. Hay que volver a confiar, hay que volver a tener esa relación con Él, hay que volvernos a tener esa firme esperanza de poder seguirlo a Él. Y seguirlo a Él para la vida del mundo, para la vida espiritual. No quejándonos de la vida que estamos pasando en el mundo, no, es purificando todo eso para podernos volver a encontrar con Él. Dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús le vuelve a decir a Nicodemo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tiene que ser elevado?
Mis queridos hermanos, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y yo soy cristiano porque aprendí a amar la cruz de Jesús. Y aprendí a amar esa cruz que el Señor nos dijo que tomáramos. Un cristiano sin cruz no es cristiano. Es el seguidor de Jesús. Porque Jesús se hizo Cristo cuando se subió en la cruz. Cuando tuvo esa experiencia de la crucifixión. Ahí es donde se convierte en Cristo. Antes no. Antes era el Mesías. Antes era el del Dios con nosotros. Antes era muchos lo tenían como el gran profeta. Otros que lo reconocieron como el Hijo de Dios. Pero cuando él tomó esa cruz y se subió en ella, se convirtió en el Cristo. Y nosotros seguimos al Cristo. Por eso somos cristianos. No a un Cristo sin cruz. Porque Cristo sin cruz, mis queridos hermanos, no existe. El Cristo es porque se subió en la cruz para poder llamarnos a nosotros desde ese árbol de la cruz, llamarnos a una vida nueva. Y esa vida nueva es la que nos transforma. Y esa vida nueva es la que nos guía. Y esa nueva vida es la que nosotros podemos decirle al Señor: Señor, gracias por haber entregado tu vida en esa cruz para salvarnos a todos. Destruiste la muerte entregándote a la muerte. Pero no te quedaste muerto en el sepulcro, sino que resucitaste a una vida nueva para enseñarnos y mostrarnos el camino, también para llegar al Padre. Así como la serpiente fue elevada en el desierto, así tenía que ser elevado el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo. Mis queridos hermanos, que esta palabra nos haga renacer de nuevo, que nos haga volver realmente al encuentro con Jesús, que nos haga reflexionar sobre para dónde va nuestra vida, qué estamos haciendo